dinero ahí, por ejemplo, en el Estorizabal, o en la otra parte, en las zonas de recarga hídrica, en San Marcos, en Santa Rosa y demás. Entonces, el asunto está en que no sean bien o mal eficientes las instituciones. El problema es que tenemos una contradicción de políticas públicas. Para un caso doloroso, el Petén. Se establece que el Petén es el hato ganadero por excelencia para desarrollar la industria pecuaria del país. Y se fomenta la ganadería con el segundo rastro que cubre 6 estados del sureste mexicano. Pero la producción de carne implica de alguna manera el crecimiento en la necesidad de más tierras. Sí. Y entonces vemos la narcoganadería y las usurpaciones dentro de áreas protegidas fomentando una contradicción. Por un lado, la política de conservación de la biosfera maya y la política del Ministerio de Ganadería, de Agricultura, Ganadería y Alimentación fomentando. Entonces, esa contradicción de políticas públicas es la que nos pone en esta situación. Pues para poner un ejemplo particular. Y en otros elementos, la ausencia del Estado en el nivel de lo municipal. Gonzalo, la mejor manera de hacer gestión ambiental está en el nivel de lo local. Y los alcaldes tienen total ausencia en la gestión ambiental. Bueno, ese era uno de los comentarios que hacía yo el domingo, que realmente ninguna municipalidad, ni siquiera la de Guatemala, tiene proyectos profundos, o sea, proyectos que verdaderamente signifiquen una mejora en nuestro medio ambiente. Y lo hacía principalmente por ese daño ecológico que se hace de tirarle aguas contaminadas a Chinautla. Claro, y ahí está el ejemplo. La ciudad de Guatemala es uno de los agentes contaminantes más total impunidad, que genera más contaminación. 1.200.000 guatemaltecos jalamos la cadenita porque no pagamos tratamiento de aguas, ni la municipalidad tiene un programa efectivo ni agresivo para reconversión de aguas degradadas, y la cadenita se va con todos los desechos por el río de Chinautla, el río Las Vacas y el río Motagua. Pues ninguna ciudad importante tiene planta de tratamiento de aguas. No, tocas un tema importante. De las 335 municipalidades, 46 tienen plantas de tratamiento, y de las cuales óptimamente funcionan 7. En pequeñas municipalidades. Entonces, cuando tú ves el área metropolitana, estamos degradando, el agua llega a la casa y sale. Entonces, aquí violentamos preceptos de derecho internacional como el que contamina paga. Cuando hablamos del que contamina paga, por supuesto que está la industria, está la empresa, pero también está el ciudadano. Para dar un ejemplo, en otros lugares, la tarifa del agua que llega a la casa, el 80% es para el tratamiento de las aguas degradadas y únicamente 20% es por el valor del consumo. ¿Cómo logramos avanzar en esa otra parte? Ahora, ¿ese es un estándar internacional? No, esa es una experiencia, por ejemplo, en países desarrollados, por ejemplo, el primer mundo, el ejemplo suizo y, por ejemplo, el ejemplo francés. Pero en otros lugares, por ejemplo, hay subsidios. Acá nosotros tenemos subsidios y el subsidio más caro es el degradar el bien natural. Todas las ríos del Pacífico, por ejemplo, están altamente impactados con organofosforados, organoclorados y químicos tóxicos. Pero tenemos a Matitlán, que languidece todavía. O el caso de Atitlán. La cianobacteria no es más que el producto de 50 años de mal manejo de la cuenca. Vamos a ir a un corte y tal vez hablamos un poco sobre Atitlán, uno de los lagos que fuera más bellos del mundo y que ahora se está muriendo realmente, está en unas condiciones en las cuales solo verlo da un poco de pena muchas veces y por supuesto ya deja de ser un atractivo turístico, pero también deja de ser ese valor natural de todos los guatemaltecos. Vamos al último corte comercial de este programa y volvemos inmediatamente. Estamos de vuelta con Enfoque 21. Es el último bloque de este programa. Conversamos con Yuri Melina, él es ambientalista, representante de Calas. Yuri, hablábamos un momento antes sobre Atitlán. Es un parque nacional. En algún momento fue considerado como un candidato para ser una de las maravillas naturales del mundo. Finalmente no quedó. Pero es también un activo de la sociedad, del guatemalteco, un valor de los guatemaltecos, y se está muriendo. ¿Qué está pasando con Atitlán? Bueno, Atitlán es parte del imaginario social, es una razón de la identidad nacional y del orgullo de los guatemaltecos, hombres y mujeres. Malas decisiones. Cuando uno revisa las decisiones públicas que gobiernos desde el tiempo del presidente Castillo Armas empezaron a tomar, el presidente Castillo Armas lo declara Parque Nacional en el año 55, y luego decisiones en los gobiernos subsiguientes han hecho que el mal manejo de la cuenca dé como cosecha lo que tenemos ahora. La cianobacteria no es más que la precipitación de las heces fecales de todo el mal manejo de la cuenca en su conjunto. Ausencia del Estado en el ordenamiento territorial, en el tema del modelo
agrícola para implantar, ahí no se deben de meter fosfatos y los gobiernos siguen impulsando el tema de los programas de fertilizantes, es una total contradicción. La inversión es minúscula, o sea, la hora gris es lo que vale, no la hora de reconversión. Acción de saneamiento del medio tienen un costo muy alto. Pues estamos cosechando lo que la irresponsabilidad de la ciudadanía en su conjunto y sus autoridades han hecho. El futuro es incierto y la discusión es que todos tendríamos que aportar para recuperarlo a un costo económico muy alto. Y no hay una política, pero es necesario impulsarla lo antes posible. Por supuesto, y hay acciones locales, alcaldes, el gobernador. Pero muy aisladas. Muy aisladas. Buenas intenciones, no más eso. Y hay el último tema, que ya no nos queda mucho tiempo, pero hay un tema que no podemos dejar de hablar y asociar, y es el tema de la conflictividad social en temas ambientales o de proyectos que tienen que ver con la minería y la construcción de hidroeléctricas, siendo las hidroeléctricas la generación más limpia de electricidad, pero el tema no pasa por el medio ambiente en la conflictividad social, sino que no son tomadas en cuenta las comunidades. ¿Cómo se mira desde el tema ambiental? ¿Cómo se puede resolver o puede bajar esa conflictividad social en Guatemala? Bueno, Guatemala es un nivel de capas de conflictos, ¿verdad? La falta del ordenamiento territorial, la falta de una política del desarrollo rural, la parte del incremento de la economía campesina y rural y el modelo del desarrollo en largo plazo son variables previas para entender por qué hay conflictividad. En la decisión de los temas de las industrias extractivas y la minería química de metales hay que entender que el modelo propuesto no es sostenible ambientalmente hablando, no es económicamente rentable para el Estado y pone en riesgo los derechos de los habitantes. Podemos tener una empresa que nos factura 1.200 millones de quetzales al año, eso es mucha plata, Irán, genera 2.000 empleos al año, eso es mucho, pero eso es muy poco considerado con los impactos ambientales de mediano y largo plazo. Entonces, en el tema de la conflictividad y las industrias extractivas es, en principio, que la gente no se siente involucrada en el modelo, la gente está externando opinión y la opinión no está siendo incluida. 1.240.000 personas han participado en 72 consultas municipales, comunitarias o de pueblos indígenas y han dicho que no quieren la minería como opción de desarrollo económico en sus territorios. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Extiende el último 26 de mayo 7 licencias nuevas. Entonces, el gobierno va por un lado, la población va por el otro, hay un conflicto. Las discusiones de fondo son la sostenibilidad ambiental, el uso del agua y una regalía justa y digna. Entonces, esto es para discutir, para entender que las propuestas no son las adecuadas. 28 iniciativas de ley en el Congreso para reformar la ley de minería, ninguna ha pasado más allá de la primera lectura. Y ahora hay una nueva que no contempla siempre todo lo que se ha discutido. La preservación. Entonces, ese nivel. Y en el tema de la matriz energética, la demanda de los bienes naturales, como podría ser el agua, para represada, generar electricidad. Guatemala tiene tantos caudales y está su potencial hidráulico que podría vender excedentes de energía a 6 estados del sudeste mexicano y hasta Colombia al otro lado. En vez de eso nos venden ellos nos venden a nosotros con costos muy altos. Y con el agua, entonces, con la generación producida por agua guatemalteca muchas veces. Pero cuando uno ve las circunstancias como por ejemplo el caso de Chizoy, donde hay comunidades asentadas frente al espejo de agua de la represa que aún hoy, 30 años después, no tienen acceso a la energía, Gonzalo, esas son las contradicciones. El caso de Chalalá, con un proyecto donde 18.000 personas dicen que no quieren la hidroeléctrica porque no perciben beneficios. Uno ve modelos interesantes, ¿por qué no fomentar cooperativas, mancomunidades que desarrollen los proyectos hidroeléctricos de manera compartida, en alianzas público-privadas, no solo inversionistas? Para que haya beneficio inmediato para la población. Y el rebalse, uno ve por ejemplo en el área de las Huistas en Huehuetenango, 3 municipalidades en una mancomunidad queriendo desarrollar una hidroeléctrica de 14 megas y no encuentran el capital ni la alianza para poderlo hacer. Y entonces uno diría, ¿ahí qué pasa? Entonces los conflictos están ahí, están en el tema del bosque, por supuesto también los conflictos en las áreas protegidas, los de las licencias petroleras también son conflictos, la Laguna del Tigre, el área de Sarstún y por supuesto en el Mentón Huehuetenango ahora donde están los dos bloques. En términos generales, acá a la sociedad, al gobierno sobre todo, le correspondería propiciar modelos de diálogo y de concertación, porque que se puede hacer, protección ambiental se puede hacer y manejo ambiental se puede hacer. La semana pasada hubo una misión de la India, de empresarios de la India, y donde se les invitaba a invertir en Guatemala en todo, en petróleo, en minería,
en producción, en extracción de madera, etcétera, pero en ningún caso se les advertía precisamente de áreas protegidas, no se les señalaba cuáles eran las áreas protegidas. Es decir, este es un país donde se puede encontrar minerales preciosos, donde hay maderas preciosas también que puedan ser exportadas, etcétera, etcétera. O sea, no hay una política de proteger y de tomar en cuenta a las comunidades. Claro, hay un problema. Pronacom tiene una visión solo de ir a promover la inversión, pero la inversión tiene que tener reglas claras. Los inversionistas tienen que, antes de preocuparse de sus derechos, estar muy claro en dónde van a invertir, bajo qué condiciones. Si el mapa territorial de Guatemala, el 32% son áreas protegidas, ya hay limitación de uso para cierto tipo de actividades. Si hay tema de conflictos, por ejemplo, en el tema minero, nadie en Guatemala ha sido transparente para contarle a la población que de Tacaná en San Marcos, Asunción, Mita, en Jutiapa, en línea recta, la cadena volcánica, literalmente estamos sentados en una mina de oro. Los metales preciosos están a lo largo, están ahí, pero en esos mismos están las cabeceras de las cuencas, están los nacimientos de agua, están las zonas de recarga hídrica, están los bosques más importantes y están otras actividades. Ponte en el caso de Santa Rosa, fomentando minería en zona de desarrollo cafetalero. Entonces esas contradicciones generan conflictos. Yuri, bueno, hemos visto realmente que el país está muy mal en materia ambiental, que hace falta que las autoridades asuman un rol verdadero, sobre todo las autoridades del Ministerio de Energía, perdón, de Ambiente y Recursos Naturales, pero también se requiere la participación ciudadana. ¿Cómo podemos hacer para que más guatemaltecos se expresen, para que más guatemaltecos se involucren en instituciones o que participen en la defensa del medio ambiente, haciendo cosas correctas, no participando del consumismo, etcétera, etcétera? Bueno, hay una parte que tiene que ver, empecemos de atrás para adelante. En el tema del mercado hay que cambiar los patrones de uso y consumo. En la medida en la cual la gente consume el plástico y consume y desperdicia la energía y demás, hace insostenible la sociedad en el largo plazo. La ciudadanía participa, uno lo puede ver en los programas de televisión, los programas de radio, las secciones en los diarios, de las cartas de los lectores. La gente se preocupa por el tema, quiere canalizar su energía, su preocupación. Hay movilizaciones, marchas por el agua, por los bosques, defensa, el ejercicio de los derechos. Hay tareas nuevas, por ejemplo, el Procurador de los Derechos Humanos tiene una grave tarea, don Jorge de León Duque, ahora con el tema de avanzar en una defensoría ambiental sólida y consecuente, porque la demanda ciudadana va sobre la defensa del derecho humano a un ambiente sano, y si el derecho está tutelado, corresponde a la Procuraduría observar que el gobierno y las instituciones lo observen. En la parte pública, lamentablemente, hay una ausencia de liderazgo en el despacho superior del ministerio, en la propia visión y en el discurso del presidente, de la vicepresidenta sobre estos temas. Pareciera ser que o los temas son incómodos o no se quieren tratar. El sector empresarial, yo estoy convencido que hay una parte del sector empresarial que se está reconvirtiendo, que entendió que esto es parte de la competitividad, la certificación, los sellos verdes, las prácticas ambientalmente amigables, están por ahí. Y volvemos al tema, la ciudadanía sale a la calle, protesta y demanda, y también propone. Alguien dirá, mire, pero ustedes son los gatos flacos que solo maullan en el tejado y solo protestan. No, también estamos haciendo la propuesta. La propuesta de alguna manera va a conllevar desde revisar el marco del ordenamiento jurídico nacional para tenerlo claro. El Estado firmó convenios internacionales como el DR-CAFTA que nos obliga a mantener los estándares de legislación ambiental. Acá no se trata de ver que la legislación es un obstáculo, es una condicionante para el tema del comercio internacional, por ejemplo. Pues muchas gracias, hemos concluido la entrevista con Yuri Melini. Creo yo que las conclusiones son muy claras. Guatemala está sufriendo un rápido deterioro ambiental, pero también hay una tarea en la cual todos podemos participar. Nos vamos a ir con un sabor positivo, vamos a dejarlos con un video, con una canción que promueve el que el ciudadano común y corriente, todos nosotros, podamos participar en proteger nuestro medio ambiente. Muchas gracias, estaremos de vuelta el próximo martes con el primer programa de septiembre, un programa que esperamos sirva para resaltar los valores guatemaltecos. Muchas gracias, que Dios bendiga a Guatemala y que Dios bendiga a cada uno de sus hogares.